Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra, este podcast que emitimos en Castellón Plaza en directo los lunes, los jueves y los viernes a partir de las 6 de la tarde. También pueden escucharlo en diferido en la página web de Castellón Plaza, en la sección de audios, y también lo pueden escuchar en YouTube, en el canal Plaza Podcast, así que tienen distintas plataformas, distintas herramientas para poder escuchar esta emisión dedicada exclusivamente al Club Deportivo Castellón, y en este caso para hablar de una victoria, la primera victoria que ha firmado el conjunto albinegro esta temporada. Hemos tenido que esperar a la sexta jornada para lograr este triunfo, y tras la marcha de Johan Platt del conjunto albinegro, destituido tras el empate cosechado la pasada jornada ante el Ceuta, un empate que dejó malas sensaciones y que aceleró la marcha del holandés del conjunto albinegro. En su lugar ha llegado Pablo Hernández, en principio de forma provisional, veremos qué ocurre después, pero de momento su debut no ha podido ser mejor. Victoria ante la Cultural Leonesa en un partido complicado, aunque empezó muy bien, 0-2 a los 10 minutos, luego en la segunda parte marcó la Cultural un gol que puso un poco de incertidumbre en el resultado, pero el Castellón respondió bien en la parte final, ayudado también por unos cambios acertados por parte de Pablo Hernández para certificar con ese 1-3 el triunfo y lograr salir del descenso de esas posiciones que ocupaba en la tabla clasificatoria, aunque todo esto ahora mismo es anecdótico porque llevamos muy pocos puntos jugados, pero sí que es importante ir saliendo de la zona baja, ir adquiriendo esa confianza y demostrar que este equipo puede ganar partidos. Ya pudo ganar alguno en las 5 jornadas anteriores, se le escapó, pero en esta ocasión el equipo ha estado muy sólido desde el primer momento y ha conseguido esa victoria que le permite respirar y afrontar de otra manera los próximos partidos. Evidentemente, este partido va a centrar la actualidad del conjunto albinegro, que tiene a su filial que juega hoy ante el Barcelona B en partido de la tercera jornada de Segunda Federación, un partido bonito ante un equipo que suele estar en la zona alta de la tabla clasificatoria en Primera Federación, pero que esta temporada sorprendentemente está jugando en la cuarta categoría y se enfrenta al filial del conjunto albinegro. Esperemos que le vaya bien al equipo que hasta ahora entrenaba Pablo Hernández y que esta semana entrena Carles Salvador. Veremos también por cuánto tiempo. El técnico del Club Deportivo Castellón hizo una valoración evidentemente muy positiva del resultado cosechado en el día del sábado. Evidentemente estaba feliz, aunque Pablo Hernández no es muy expresivo, ya lo saben, no es que sea un hombre muy efusivo en sus reacciones, pero lógicamente estaba satisfecho y así analizaba el partido en el Reino de León una vez finalizado el mismo. Bueno, sí, teníamos un plan de partido, teníamos muy bien estudiado a la Cultural, ¿no? Sabíamos que es un equipo con jugadores de mucha calidad en el centro del campo y en la parte ofensiva, sabíamos que nos iban a exigir mucho. Y bueno, yo creo que hemos empezado el partido muy bien, con el paso de los minutos, como he dicho, con el 0-2, eso inconscientemente nos ha hecho dar un pasito atrás y le hemos entregado un poquito más el balón a ellos. Pero bueno, como he dicho, tampoco nos han creado muchas ocasiones, ¿no? Y nos han creado ocasiones claras. El equipo ha estado cómodo y luego sabíamos que en transiciones también, entre líneas, cuando ellos iban a presionar alto, si encontrábamos ahí al hombre libre, pues podíamos hacerle daño y lo hemos hecho muy bien en la primera parte, sobre todo. La segunda, el inicio nos ha costado un poquito más, pero al final con los cambios también nos ha dado el fresco, como he dicho, y ellos pues estaban un poco más volcados y hemos encontrado más espacios y hemos podido sentenciar el partido. Un gol que marcó Mamá para dar la tranquilidad al Club Deportivo Castellón. 2 cambios de los que hizo Pablo Hernández participaron en ese tanto. Dué, que inició la jugada, y Mamá, que la finalizó con ese 1-3 para dar tranquilidad y para dar respiro al conjunto albinegro, que se comportó con mucha compostura y con mucha solidez en esa fase en la que la Cultural se acercaba en el marcador y ponía algo de incertidumbre al resultado. Y eso es importante porque la fortaleza mental del equipo
albinegro se puso a prueba en ese momento y el equipo respondió positivamente, cosa que no había hecho en anteriores partidos, sobre todo el día del Ceuta en la segunda parte y el día del Córdoba también en la segunda parte, donde pegó un bajón el conjunto albinegro que acabó pagando en forma de puntos. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con Pablo Hernández, cuál va a ser su futuro. En principio estaba como interino, en principio se podía intuir que el club iba a buscar un sustituto permanente y no dentro del club, sino fuera del club. Se hablaba de varios nombres extranjeros para reforzar ese cuerpo técnico y liderar al equipo hasta final de temporada, pero de momento, después de esta buena actuación, quizás el club se replantee este tema y quizás dé la oportunidad a Pablo Hernández para seguir más partidos o quién sabe si hasta final de temporada. Sobre su futuro hablaba el técnico que ha llevado al Club Deportivo Castellón, al primer equipo, a ese triunfo en León. Ya lo he dicho, yo estoy a disposición del club. Para mí este club significa mucho. Mi trabajo hasta esta semana ha sido en el filial y bueno, lo que decía el club bien será, ¿no? Yo sé que esta semana o la siguiente o cuando el club decida, pues si tengo que volver al filial volveré a seguir haciendo el trabajo con los chicos que están haciendo un grandísimo trabajo y si tengo que seguir, pues yo encantado, ¿no? Intentar pues sumar, aportar todo lo que pueda a los jugadores, al equipo y si tengo que continuar, pues perfecto y si no, pues al filial a seguir haciendo mi trabajo. Bueno, pues evidentemente la última palabra la tiene el club y el filial estará desde luego en buenas manos si a Pablo Hernández le toca volver, pero el primer equipo también podría estar en muy buenas manos después de lo que hemos visto en este primer partido, después de cómo ha gestionado la situación. Apenas 4 entrenamientos ha realizado Pablo Hernández como técnico del primer equipo y el conjunto albinegro ha cambiado totalmente. Y eso que tampoco es que haya hecho una revolución en el 11 inicial, un par de cambios en el 11 o 3, alguna novedad bastante destacada y quizás inesperada en ese 11, como la presencia de Ronaldo, la presencia de Lucas Alcázar, que han respondido bien y el equipo, sin duda, la mentalidad la ha cambiado totalmente. Y ahí ha estado Pablo Hernández, que ya desde la rueda de prensa en la que asumió como técnico del Club Deportivo Castellón, dio otro aire al equipo, un mensaje positivo que seguramente no solo captó la afición, sino también los jugadores, y eso en el terreno de juego se vio reflejado. Ahora la decisión la tiene que tomar el club, si sigue o no sigue en el Club Deportivo Castellón, si tiene que volver al filial o si le dan la oportunidad de dirigir el siguiente partido ante el Leganés. Yo creo que va a seguir dirigiendo al equipo al menos un partido más ante el conjunto madrileño antes de que se tome una decisión definitiva. Y ese partido no será este fin de semana porque será el partido que cierre la jornada en segunda división. Se jugará el lunes, así que será una semana larga para las tomas de decisión dentro del club y para que Pablo Hernández siga trabajando con vistas a preparar ese encuentro y a seguir esa evolución que de momento, después de este primer partido, deja muy buenas sensaciones a la afición del Club Deportivo Castellón. Todo esto lo vamos a analizar en los próximos minutos. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. ¿Esmorzén? 22 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 8 euros, cremaet incluido. Del 15 de septiembre al 1 de noviembre conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del Esmorzaret dels Barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un almuerzo semanal gratis durante un año. Segunda ruta del Esmorzaret dels Barris, Ayuntamiento de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.com. Atención conductores, este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien, 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa, es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el SUV que lo cambia todo, el nuevo Peugeot 2008. No lo dejes escapar. Nos encontraràs en Avenida Castellbell 75, Castellón. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut.
Bueno, pues entramos en tiempo de análisis, en tiempo de ver cómo ha sido ese partido de debut de Pablo Hernández como técnico del Club Deportivo Castellón, y saludamos a un aficionado albinegro muy especial porque además es italiano y bueno, nada más llegar a la capital de La Plana se ha enamorado de Castellón y del Club Deportivo Castellón y bueno, pues aquí lo tenemos para que nos hable de sus sensaciones. Gabriel Echelay. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, bienvenido a esta tertulia de Castellón Plaza, a esta plaza albinegra. Bueno, háblanos de cómo has llegado a ser aficionado del Club Deportivo Castellón. Bueno, yo he llegado a ser aficionado al Castellón porque vine a vivir aquí, que mi mujer es de aquí, entonces dejé Italia, vine aquí y el hermano de mi mujer era socio y me involucró a la temporada siguiente, me comentó que tenían una peña, que podía serme socio con ellos, ahí empecé y aquí estoy, 25 años de socio. Sí. Y has vivido épocas buenas, épocas no tan buenas, has vivido la peor época, por ejemplo, de la historia del Club Deportivo Castellón, cuando el club estuvo al borde de la desaparición, con Castelnou, con todo lo que vino después también, David Cruz, es decir, que has vivido lo mejor y lo peor del club, ¿no? He vivido lo mejor de aquella época, que fue volver a Segunda División con el gol de Manu Busto, pero también lo peor, bajar a Segunda B, los impagos y después la época de Cruz, la época con Cabello entrenador, que casi no teníamos jugadores y al campo íbamos 500, 600 o 1000 en algún caso, pero fueron momentos muy complicados, muy difíciles. No había manera de salir del pozo. Fue muy duro, pero ahí estuve. ¿Y qué es lo que te ha enganchado? ¿Qué es lo que te ha hecho enamorarte tanto de este club? Porque realmente el Club Deportivo Castellón, cuando alguien se involucra, engancha mucho, ¿no? Diría sobre todo la pasión de la gente. Porque la gente, cuando me hablaba de este club, siempre me hablaba con mucha pasión y con mucho cariño. Le tenía mucho cariño, le tenía respeto y cada vez que pasaba algo negativo alrededor del club era como si le faltaran de respeto también a los aficionados. Y eso me ha llamado mucho la atención. Yo en Italia sí que iba a ver los partidos del equipo de mi pueblo, pero no hay nada que ver con la pasión que se siente aquí, los colores, cómo se viven y al final, cuando te engancha algo así, es muy difícil dejarlo. En mi caso, pues te digo, ha sido imposible porque he pillado tanto cariño que se ha convertido en mi equipo. Y ahí lo tenemos. Y cuando uno es de un equipo ya no se puede desentender jamás de ese equipo, es para siempre. Para nada. Evidentemente. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido el partido ante la Cultural? Bueno, los primeros 15 minutos no me lo creía, porque después de lo vivido las 5 jornadas anteriores, 0-2 después de pocos minutos y dando una muy buena imagen, la verdad que me llamó mucho la atención. Yo no sé qué tipo de trabajo a nivel psicológico habrá hecho Pablo, pero desde luego se vio otro equipo, se vio otra cosa. Y la primera parte podía haber terminado seguramente con más goles porque tuvimos ocasiones y fue una lástima, la verdad, no haber ido al descanso con un gol o 2 más. La segunda parte, tengo que decir que me gustó, aunque hubo un momento de desconexión, no tan grave como en otros partidos que hemos visto, pero espero que se siga trabajando en este tema porque la impresión que tengo es que este equipo tenga fútbol y que pueda seguramente en una situación también de ventaja de 2 goles se puede ir a por un tercero. No necesariamente tenemos que dar un paso atrás que a veces no complica las cosas. Hay que tener en cuenta también el rival que quiere remontar, jugaban en su campo. Hay que tener en cuenta todos estos datos. Pero yo creo que este equipo tiene fútbol y tiene personalidad. Entonces, pienso que
estamos preparados para poder solucionar este tipo de problemas. Uh-huh. También saludamos a Toni Vallet. Toni, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si tenemos a Toni Vallet. ¿Ahora? Toni. No sé. Sí, ¿me oís? Ahora sí. Sí, ahora sí, yo os oigo perfectamente. Ahora sí. Bueno, Toni, me imagino que satisfacción total con esta victoria, alivio, porque hacía falta ganar un partido. Y, alivio, y esa buena sensación que ha dejado el equipo, ¿no? Después de 5 partidos consecutivos sin ganar, y que se haya logrado con Pablo Hernández y con mucha personalidad, a pesar de esos momentos complicados que hubo también en el segundo tiempo. Sí, yo creo que aparte de los 3 puntos y ese alivio de tener que, bueno, por fin ya poder sumar de 3 en 3, para nosotros era muy importante lo que sería la imagen del equipo y que nos transmitiera una identidad. Y eso, la verdad es que estuvo muy bien, porque claro, se hicieron 3-4 cambios en lo que es la plantilla, en la alineación, pero mucho más importante era ver la actitud. Y yo creo que esto es lo que mejor podía aportar Pablo. Un poquito de coherencia y mucha actitud y concentración. Yo en los pocos días que ha podido estar con los jugadores, pues eso se imagino lo que le habrá transmitido. Y el Castellón ya se parecía mucho a la mejor versión que vimos el año pasado. También es verdad que delante teníamos a Nakultu, que aunque venía de haber ganado el Santander, pues también se le vieron que tenía pues un problema, que el Castellón le hacía rasgaduras y como un queso a la mantequilla, o sea, como un cuchillo a la mantequilla. Uh-huh. De hecho, Raúl Llona ha sido destituido como entrenador de la Cultural leonesa. Dicen en León que no entraba en los pronósticos esta decisión, que ha sido por sorpresa, y es el segundo entrenador que ha caído en segunda división esta temporada. El primero fue precisamente Johan Platt la semana pasada, y ahora cae el técnico de la Cultural leonesa. Es verdad que la Cultural, Gabriele, dio muchas facilidades en la primera parte, todo hay que decirlo, y el Castellón las aprovechó, pero también es verdad que el Castellón aplicó una marcha más, ¿no?, que su rival, que jugó con mucho ritmo, y que a veces esos errores del rival también son ocasionados por los méritos del otro equipo, ¿no? Exactamente. Yo creo que nosotros tuvimos muchos méritos porque supimos jugar con una idea muy clara, que era lo de pillarles bien, de saber jugar con mucha intensidad, sobre todo con una intensidad que hacía mucho tiempo que no se veía. Y esto fue fundamental para mí. Luego estaba claro que la Cultural iba a intentar crearnos problemas, porque ellos venían de una semana de bastante euforia, habían conseguido un resultado importante y en casa todavía no habían marcado ningún gol. Pero fuera, contra el Racing, hicieron un partidazo. Y se ha demostrado... Os voy a decir... Sí, Toni. Sí, no, te voy a decir una cosa, porque claro, nosotros como estábamos allí, al día siguiente hicimos fotos a los periódicos de allí, y la prensa era muy crítica. Ya no es... Aquí el Castellón, si no juego bien, también se ha dicho, ¿no? Pero yo ahí leí unos titulares que yo digo, aquí debe haber más de fondo. Había un titular que era verbena defensiva. La Cultural, un juguete en manos del Castellón. Bueno, yo digo, joder, pues aquí sí que van a matar. Y entonces ya no me sorprende tanto, porque lees el artículo y entonces decían que la Cultu realmente el único partido bueno que había hecho, lo que llevaba de temporada, era en Santander. Que el resto, pues muy flojito. Y entonces, claro, ahí ya habrán visto las orejas al lobo, decir, aquí necesitamos recomponer. Hablando con la afición local, también me dijeron que acababan de fichar 4 o 5 jugadores nuevos. Y claro, esto ya nosotros aquí ya sabemos lo que es, que hasta que esto se acople, pues el equipo no termina de arrancar. Entonces, bueno, nosotros sí estábamos ya muy bien puestos en el terreno, por lo que decía Gabriel. Hubo un momento que el Castellón estaba defendiendo del centro del campo hacia adelante. Es decir, estábamos jugando en el campo suyo y yo digo, joder, Pablo sí tiene las ideas claras. Y claro, recuperábamos la pelota como pirañas. Y claro, eso es lo que nos había hecho falta esos otros partidos. La recuperábamos enseguida y enseguida creábamos peligro.
Desde luego que las ideas las tuvo muy claras desde antes del partido Pablo Hernández, y ya en la rueda de prensa Gabriele quedó muy demostrado, ¿no? Que sabía a lo que iba y que sabía cómo había que jugar el partido, ¿no? Sí, demostró que había estudiado la cultura perfectamente y me sorprendió el planteamiento. Yo pensaba que Pablo iba a jugar con 3 detrás, no con 4, pero muy bien con 4 porque lo han hecho perfectamente. Los 2 cambios que hizo desde el minuto 1, muy, muy bien. Yo me pregunto por qué Ronaldo no había jugado hasta ahora, porque se vio que está bien y que puede aportar muchas cosas. Se vio a un Barry diferente. Vale. Ayudado con otro mediocentro, ¿no? Ayudado con otro mediocentro. Se nota que Barry, cuando está con otro jugador al lado, tiene otro tipo de fútbol, estaba más tranquilo, y más allá de marcar el gol en su estadio, pero me alegro mucho por él, porque en estas últimas semanas le habían caído muchas críticas y muchos decían que no tenía mucho fútbol, pero el pobre estaba solo en el campo y probablemente toda la responsabilidad no era la suya. Es un jugador que además es un centrocampista diferente a lo que tenía el Castellón, que puede aportar otros recursos, otras variantes, va bien al balón parado, aunque ahí de momento está mandando Calatrava en los lanzamientos de córner y en las faltas, pero es un jugador que bueno, en los vídeos ya hemos visto que en Italia marcaba muchísimos goles de tiros desde fuera del área, de falta directa, etcétera, y es un jugador que tiene mucha pausa, que tiene mucho control, mucho manejo de balón y maneja bien las situaciones de los partidos, así que es un jugador que ofrece unos recursos muy buenos, Toni, y que bueno, no se lo ha pensado 2 veces. Pablo Hernández lo ha puesto como titular y bueno, también hemos visto a Alcázar en ese lateral izquierdo del Castellón, que también ha sido novedad. No sé si va a tener continuidad. Yo creo que sí que la va a tener en ese lateral izquierdo. Me da la impresión de que Salva Ruiz, después del inicio de temporada que ha tenido, lo va a tener difícil, va a tener que trabajar mucho para recuperar esa titularidad, sí. ¿no? Sí, y yo creo que también nos vino muy bien que volviera otra vez a la delegación Alberto, el mariscal, porque esa veteranía, ese saber estar y de conocer el sistema, pues eso también ayuda mucho. Y Sienra, por ejemplo, que venía de tener 2 partidos, 2 errores clave, oye, no cometimos ningún solo error, estábamos muy bien colocados, el Alcázar también. A mí, aparte de Ronaldo que habéis comentado, también me gustó mucho cómo se movía Jakobsen, porque claro, es un poco una incógnita, bueno, pues un delantero que han fichado que sabemos, o por lo que más habíamos visto, que no es un goleador nato, pero sí que se mueve muy bien y hace buenas asistencias. Bueno, pues tuvo 2 o 3 disparos que perfectamente hubiera podido marcar algún gol, o sea que yo creo que tarde o temprano, a medida que se vaya acoplando, puede también dar muy buenos resultados. Sí, es un futbolista por el que ha hecho una apuesta muy fuerte el Castellón y desde luego debe ser por algo. Yo no lo he visto jugar en Suecia, pero bueno, si lo han fichado y han pagado lo que han pagado, cerca de 2 millones de euros, será por algo. Un futbolista que trabaja mucho y que ha estado a punto de marcar, además, en León, Gabriele. Sí, se vio que tiene números, se sabe mover muy bien, abre bien los espacios. Sí. Y tuvo ocasión también de marcar. Yo creo que en cuanto meta un gol se va a desbloquear, porque sabemos perfectamente que para un delantero el gol es algo que le da la vida y psicológicamente puede cambiar. Pero este tipo de jugador creo que al Castellón le viene muy bien. Hasta ahora no lo hemos tenido. A Groning lo tuvimos media similar temporada, y lo sí. tuvimos media temporada y poco más. Pero a mucha gente le gustó este tipo de jugadores. Yo creo que Jakobsen nos puede aportar algo más porque físicamente es muy fuerte y abriendo bien los espacios, aquí sabemos que cualquier jugador con el planteamiento que hace el Castellón puede marcar. Entonces, abriendo bien los espacios, yo creo que nos ayudará mucho. Tú como italiano... También os digo una cosa, perdón, cómo estoy. Sí, dime. Sí. No, que puede parecer un poco ventajista, ¿no? Porque cuando ganas todo es bonito. Pero bueno, también hemos de comentar la reaparición de Mamá, ¿no? Que marque un gol, eso también puede ser muy importante.
para sentirse que es importante después de esa lesión que tuvo, volver. Es muy importante ir recuperando jugadores. Sí, porque además Mamá con Johan Plat ha tenido poco protagonismo y bueno, y ahora a lo mejor con Pablo Hernández lo va recuperando. Es verdad que no ha estado jugando mucho últimamente y que bueno, pues quizás ahora vaya a recuperarlo, y sobre todo después del gol que marcó. Te decía, Gabriele, que como italiano me imagino que eufórico por tener a dos jugadores compatriotas tuyos en el Castellón. Ya tuvo a un portero el año pasado que no llegó a debutar, que estuvo muy poquito tiempo, pero ahora tiene a Brignani, que es otra apuesta importante que ha hecho el Club Deportivo Castellón, y bueno, tiene a Denipoti, futbolista de la cantera del Atalanta, jugadores que están llamados a hacer su contribución a la causa, ¿no? Sí, sobre Fabrizio Brignani seguramente porque, como te comentaba antes de empezar la tertulia, es un jugador que cuando el Mantova anunció su venta al Castellón, muchos aficionados de ahí nos comentaban en las redes sociales que nos llevábamos un gran jugador. Para ellos era un pilar fundamental, jugador que ha marcado goles también, que sabe defender muy bien, es el clásico central italiano. Se le ha visto algún minuto aquí hacer las cosas bien. Se le ha visto también cometer un error contra Ceuta, porque no se puede dejarle a una ocasión de gol clara como la de Matos. Pero yo le veo muy bien. Necesitará minutos. Tiene bastante competencia, esto hay que decirlo también, porque con Alberto y con Sierra lo va a tener difícil, pero yo creo que poco a poco podrá jugar. Sobre Tommaso Denipoti, es un jugador que viene de una de las mejores canteras que hay en Italia. Es un jugador que ha jugado en selecciones inferiores de Italia. Lástima la lesión, ojalá se haya recuperado, que pueda jugar. Yo creo que va a aportar frescura en momentos importantes. No sé si le veremos titular en algún momento, pero ojalá cuando juegue lo haga bien, porque el Atalanta lo ha mandado aquí para jugar, para coger minutos, teniendo en cuenta que su filial está en la Serie C. Es mucho mejor que él esté aquí porque el nivel de aquí es mucho más alto. Desde luego pues es un jugador que los pocos minutos le hemos visto bastante bien. Sí, Tony. Sí, yo estuve presenciando una tertulia de los muchachos de Puerta 22, donde entrevistaron a un periodista local y sobre Denipoti, y hablaban maravillas de él. Y a mí me gustó mucho en Córdoba, porque le vi mucha frescura, le vi desparpajo, idea, le vi calidad, y yo creo que una vez se encarrile, porque aquí tenemos un problema, Gabriel lo ha dicho, que claro, aquí tenemos jugadores que han venido de fuera y hasta que terminen de acoplarse, pero ya no solo al equipo y la manera de trabajar del equipo y la manera de entrenar y el sistema, sino que ya estamos hablando de una cultura, una ciudad, estás viniendo a España, ya hombre, el italiano será más fácil, pero bueno, no deja de ser otro tipo de cultura de vida, pero ya ni te cuento. Entonces, a lo mejor necesitamos, no sé, 2 meses hasta empezar a ver ya muchas más cosas, y la plantilla es muy grande. Entonces tampoco hay sitio para todos. Sí. Yo creo que todos tendrán su momento, ¿no? Con el fondo de armario que hay en el club, en el equipo, en el primer equipo, y los muchos partidos que se van a jugar, 42 partidos, 42 jornadas en segunda división. Seguramente habrá protagonismo para todos, pero qué importante es tener jugadores diferentes, ¿no? Que en una misma demarcación haya estilos diferentes, ¿no? Que eso es fundamental. Sí, esto es muy importante porque Tommaso Denipoti, por ejemplo, yo he visto que en Italia jugaba más bien de media punta y tal. Aquí contra el Córdoba jugó partiendo de la banda, pero tuvo momentos donde se le vio fútbol. Es un perfil distinto, por ejemplo, a otro jugador tipo Mabil, que físicamente es mucho más fuerte, aunque no esté ahora en su mejor momento, pero el año pasado se vio. Y luego Ripenga, que tiene mucha más rapidez, y Pablo Santiago. Para mí Pablo Santiago quizás no sea tan rápido como estos, pero tiene más cabeza, más frío, más calculador, y para mí va a ser un jugador muy importante para el Castellón. Se habla poco de él,
pero tengo la sensación de que va a ser una muy buena sorpresa. Iba a ser el jugador de banda izquierda del Castellón, de extremo izquierdo, pero ahí está jugando Zipenga y sin embargo está jugando, le están poniendo en otras posiciones porque es un jugador que, como tú bien dices, aporta cosas, es muy racional en el juego y bueno, pues se le tiene en cuenta también. Otro debate que ha habido últimamente en el conjunto albinegro ha sido la portería. El otro día, en el partido ante el Ceuta, Johan Plat prescindió de Amir Abedzadeh, seguramente lo señaló por ese segundo gol que encajó ante el Córdoba y que costó la derrota, y puso en su lugar a Matís, al guardameta belga. Había incertidumbre en torno a lo que iba a hacer Pablo Hernández, si iba a dar continuidad a la apuesta de Johan Plat o al castigo, entre comillas, que impuso Johan Plat, o iba a recurrir al guardameta iraní, y al final ha decidido dar continuidad al meta belga. ¿Qué te ha parecido la decisión, Toni? ¿Te la esperabas o pensabas que iba a jugar el iraní? Es una decisión muy difícil porque es una pieza muy importante lo del portero. Yo es que creo que hubiera hecho lo que hubiera hecho según el resultado. Es muy fácil ahora decir que le había salido bien o no le hubiera salido bien. Yo lo que más me sorprendió es, yo creo que la pretemporada jugó más Matís que Amir, no estoy seguro, pero creo que sí. A mí lo que me sorprendió de ayer es que el Castellón jugaba muy adelantado, defendiendo, pero que luego cuando la Cultural nos estaba presionando muchísimo, este chico no se arrugó para nada. Es más, yo te diría que era incluso más kamikaze que Gonzalo, apurando mucho el pase. Tampoco puedo decirte si estuvo muy bien bajo los 3 palos, porque la Cultura salvó el gol, creo que no llegó a disparar entre los 3 palos. A mí me transmitió seguridad dentro de lo que cabe. Es una posición muy difícil con este sistema de juego del Castellón. A mí le penalizó esos fallos, pero claro, al señalarlo tanto, a mí eso tampoco me gusta mucho porque le quitas confianza. Pero a lo mejor entre un portero y el otro, los dos entrenadores prefieren uno antes que el otro. Y entonces pues Pablo dijo, bueno, pues a lo mejor me interesa más por esto y por esto. Pero tampoco creo que las tenga todas perdidas a mí. ¿Tú, Gabriele, que eres más del club de fans de Amir o del club de fans de Roman Matís? No, yo en este momento creo que pertenezco al club de fans de los dos. Porque a ver, me gustaría mojarme un poco más, pero en algunos momentos ninguno de los dos me ha dado confianza al 100%. ¿Vale? Pero ha habido momentos... Es que Gonzalo es mucho Gonzalo. Claro, es que la herencia que ha dejado Gonzalo es complicada ahora de cambiar. Y yo creo que Amir en algún momento, cuando ha jugado, lo ha hecho bien. ¿Paga el error de Córdoba? Vale, de acuerdo. Pero yo contra el Ceuta a Matís le vi a veces salir... Lagunas. Claro, salir y no coger nada. Entonces, seguramente venía de un periodo de inactividad. Estaba saliendo de la lesión. Pero mucha confianza no me dio. Ahora, si van a apostar por Matís, porque es un portero que también con los pies juega muy bien y tal, pues yo encantado. Pero de momento es la posición en el campo que más me preocupa. Evidentemente no es fácil sustituir a un guardameta como Gonzalo Cretaz, y es verdad que Abedzadeh ha estado mucho tiempo sin jugar. El año pasado jugó muy poquito, llevaba prácticamente un año sin jugar y bueno, pues ha entrado como titular en este arranque de temporada, y Matís pues, también salió de lesión, tuvo una lesión en la cadera y también le ha costado, y con el estilo que tiene es un estilo que tampoco es fácil la adaptación y necesita quizás un periodo. Seguimos hablando del Club Deportivo Castellón, seguimos en esta tertulia de Castellón Plaza Albinegra. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación.
Atención conductores, este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien, 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa, es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el SUV que lo cambia todo, el nuevo Peugeot 2008. No lo dejes escapar. Nos encontraràs en Avenida Castellbell 75, Castellón. I esmorzem? 22 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8 euros. Cremaet inclòs. Del 15 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzars dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar setmanal gratis durant un any. Segona ruta de l'esmorzaret dels barris. Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.com. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues aquí seguimos analizando al Club Deportivo Castellón y su victoria ante la Cultural Leonesa. Ha sido un largo viaje, ¿no, Toni? A León, pero había que ganar sí o sí, porque después de la paliza que se pega uno hasta esas tierras, si no vuelves con victoria, mala cosa, ¿no? Pero qué lejos está aquello. Y la verdad es que es un viaje pesadito. Yo pues mira, este es el primer partido que he podido viajar fuera, no tengo oportunidad de hacerlo. Es muy admirable toda la gente que viaja a todos los partidos, Hay pico pala. Y luego para encima no llevarte los 3 puntos o un resultado bueno. Yo no quiero ni pensar la gente que estaba en Córdoba el disgusto que llevarían encima. Pero bueno, también te digo una cosa... ¿Has comprado mucho jamón, mucha morcilla? He comprado cecina y he comprado queso. Vale. Y he bebido todo el vino que he podido, porque allí la verdad es que... Y la gente, Omid y Gabel, la gente es adorable. Sí. Muy buena gente muy noble. Y te tengo que decir que la gente de la cultura, pues estupendo, sin ningún problema, mezclados nosotros. A ver, amor con amor se paga, ¿no? Bueno, pues nosotros nos juntamos con la gente y sin ningún problema antes del partido, después del partido, llevando la camiseta del Castellón sin ningún problema de nada y la gente muy amable, O sea que muy buena plaza. Yo no me gustaría, o sea, como lo estaba pensando, yo digo, a ver, pues que bajen porque necesitamos que haya 4 que esté por debajo de nosotros. Pero no me gustaría que fueran ellos, porque es muy buena plaza para ir a jugar al Castellón. Tú conoces también, Gabriel. ¿Qué más ganas? ¿No? Sí, yo estuve en 2023 en León, en Astorga, en Ponferrada. Fui a visitar las médulas que lamentablemente se quemaron este verano. Vaya. Y la verdad que la gente de 10 se come muy bien, los pinchos están buenísimos y me gustó mucho la ciudad, todo lo que es el tema del antiguo Roma, de todo lo que hay allí. Y luego, pues, los monumentos de la ciudad, Astorga con los de Gaudí, vamos, muy bonito. Un sitio que vale la pena. Y bueno, 3 puntos que nos hemos llevado de ahí y sobre todo esa sensación, Toni, de recuperar algo que se había perdido, ¿no? La solidez, la seguridad, la confianza. Y eso solo con 4 sesiones de entrenamiento de Pablo Hernández. ¿Cómo cambia un equipo de un partido a otro? Porque es que también hemos recuperado la identidad. Porque este es el Castellón que nosotros veíamos el año pasado, que dices, uy, estamos peleando por la pelota, pierdes la pelota, peleas para recuperarla cuando tienes la pelota tratando de buscar asociaciones entre jugadores, porque yo no era de te la paso, a ver qué pasa, y de no, jugadas rápidas, buscando huecos, muchos desmarques, el equipo muy serio, todos muy bien colocados, y claro, entonces dices, bueno, este sí es mi equipo, así sí que da gusto verlos jugar, porque claro, tú puedes intuir de que hay buenos jugadores, de lo que han fichado, que va a costar acoplarlos, pero tú veías que algo le faltaba. Y al principio decíamos que le faltaba un 9, porque no metíamos apenas las ocasiones que teníamos. Luego decíamos que nos faltaba algo detrás porque resulta que no estaban concentrados. Y luego te das cuenta que con los mismos, o haciendo X cambios, una cuestión de colocación y de concentración y de motivación, y eso es lo que ha hecho que el equipo dé un salto, pero bueno, de tres veces por delante. Yo creo que también estaba en la cabeza y en la autoridad del entrenador, porque claro, Pablo Hernández, quieras o no, puede saber de entrenador lo justo que haya podido aprender,
pero de cómo funciona un equipo, de cómo funciona un campo, cómo motivar a una plantilla, pues esto sí que sabe. Y luego, bueno, pues obviamente ya tiene los resultados del Castellón B. Y claro, yo desde fuera puedo ver muchas cosas, pero si yo encima soy un profesional, pues decir, hombre, voy a tocar aquí, 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 y seguro que mejora. Cada maestro tiene su librillo. Bueno, pues voy a probar esto, esto y esto. Y ha funcionado. Y también tiene una ventaja que él es del estilo tipo Dick al ataque. Y con independencia de que no saliera con 3, pero el Castellón estuvo atacando a todo momento. Y la prueba es que tú ves el resumen del partido y es así. Entonces, esa es la identidad del Castellón. Entonces, pues sí, a mí me da mucha seguridad. Luego te puede salir el siguiente partido en Leganés de una manera u otra, pero tú sabes que el Castellón va a salir con la cara que hemos visto contra la Cultural, no con la cara que vimos en Córdoba en la segunda parte. Y ahora el debate se centra en si vamos a seguir viendo a Pablo Hernández dirigiendo al primer equipo del Club Deportivo Castellón o lo vamos a ver dirigiendo el filial porque Bulgares haya fichado a un técnico, a un alemán o del país que sea, para dirigir al primer equipo. ¿Por dónde creéis que van a andar los tiros, Gabriele? Yo creo que contra Leganés en el banquillo estará Pablo. A partir de ahí, yo creo que es probable que llegue otro entrenador. Lo que tengo claro que español no será. Esto lo tengo claro porque por lo visto no, a Bob le gustan más de otros países, pero no sé si será el alemán, que se comenta, si serán otros, pero tengo la impresión que irán a por otro entrenador y que Pablo volverá al filial haciendo una labor importante y probablemente puede que sea también una forma para protegerla, Pablo, de cara a su trayectoria futura como entrenador. ¿Tú, Tony, crees que realmente Pablo Hernández está como interino hasta que encuentren a otro entrenador? ¿O crees que puede seguir, que el club todavía no ha tomado una decisión? Pues yo creo, y siguiendo el símil, que en este caso Bob o el club está jugando con 2 barajas. Estoy con Gabriel, jugará en el Leganés, yo pienso, y si gana, tiene papeletas para seguir. Porque lo que no pueden es quemarlo. Que imagínate que les hubiera salido mal la jugada y luego lo tienen que despedir. Es una jugada muy difícil. Pero que gana y existe la opción de que coja a otro, pues bien, Pablo puede seguir en el B y demás. Pero si Pablo gana, yo creo que igual le dan cuerda, ¿eh? Yo os voy a dar mi opinión, mi teoría. Es opinión, no información. Yo creo que el Castellón, cuando prescindió de Johan Platt, no tenía decidido si iba a dar continuidad a Pablo Hernández como interino, un partido, 2 partidos o de forma permanente. Y os explico por qué. Desde el momento en que Bulgaris decidió prescindir de Johan Platt, que fue, según él, el día del Ceuta, a partir de ese partido, al parecer, fue el momento en que para él ya la etapa de Platt como técnico del Club Deportivo contra el Córdoba, el partido anterior, efectivamente, contra el Córdoba. En ese momento ya tenía tomada la decisión y la formalizó una semana después, el día del Ceuta. Si tenía tomada la decisión una semana antes y tenía claro que iba a fichar a un entrenador fuera del club, externo, es decir, no el entrenador del filial, ya tenía que haber anunciado al nuevo técnico el mismo día en que destituyó a Johan Platt. Si no lo ha hecho es porque, entiendo yo, que le quiere dar un par de partidos a Pablo Hernández a ver cómo le va al equipo y si responde favorablemente el Castellón con Pablo Hernández, darle continuidad hasta final de temporada. Eso es lo que yo creo. Y si no le va bien, pues darle continuidad en el filial, que se siga formando como entrenador y que en un futuro pueda dirigir al primer equipo. Así es como lo veo yo. Igual el Castellón dentro de 5 minutos anuncia en un comunicado el fichaje de un nuevo entrenador y desmonta mi teoría, pero así es como lo veo yo. No sé cómo lo veis vosotros. Yo sí, creo que estoy de acuerdo contigo, que puede que pase esto, pero me preocuparía si, por ejemplo, si ganamos en Leganés y después anuncian otro entrenador, me preocuparía un poco de cara al vestuario, ¿no? Diciendo, hombre, Pablo lo está haciendo bien, hemos sacado 6 puntos, ¿ahora qué pasa? Que ahora viene otro y empezamos desde cero. Entonces,
Yo no sé. Si ganara el Castellón contra el Leganés, yo, si soy Bob, anuncio que Pablo se queda toda la temporada. Tony. Yo opino así también. Pero tenemos un precedente. Claro, es que aquí a veces pasan cosas que no las entendemos. Obviamente, una no las entendemos porque nos falta información. Los intríngulis, pues eso, pues de data, las contrataciones. Claro, nosotros esto no lo vemos. Ni siquiera podemos ver los entrenamientos y las sensaciones y las cosas que hay ahí. Entonces, hay cosas que no las entendemos porque simplemente no las sabemos. Pero bueno, vamos aprendiendo un poquito cómo va funcionando el club en base a lo que va haciendo. Y entonces acordaos que cuando se tiró, que fue a Torrecilla, entró de interino Jim hasta que se fichó a Rudé. Está claro que Bob, con muchísima menos experiencia, no sé si con la misma o con más o con menos paciencia que ahora, esto ya no lo sé. Ahora él ya sabe mucho más de fútbol, ya sabe mucho más de la idiosincrasia de la Liga Española y también sabe mucho más de la idiosincrasia de Castellón. Pero que a lo mejor es un modus operandi, de decir, bueno, yo quiero un entrenador de este tipo que juegue así y lo de Jim era transitorio. Pero es que a lo mejor Pablo es un es un entrenador como él quiere, que juegue así, que tenga las ideas muy claras, que sepa tratar al vestuario, que ojo, que esa es una cualidad muy difícil y muy importante, y más con plantillas grandes, y además con varios tipos de jugador, que tienes jugadores que tú los has contratado para que te rindan de aquí a 1, 2, 3 años, o sea que vayan creciendo poco a poco, mientras que hay jugadores que necesitan que te rindan ya. Entonces ahí esa plantilla es muy difícil de gestionar. A lo mejor resulta, como dice Gabriel, ahí estoy con vosotros dos, que quizás sea Pablo el idóneo y que si gana, lo lógico es que continúe. Sí, evidentemente eran 2 partidos complicados. Bueno, queda el segundo, el primero ya lo ha saldado favorablemente. 2 partidos difíciles fuera de casa ante un rival que venía de golear al Racing de Santander, al líder destacado de la tabla clasificatoria, y ante el Leganés el próximo, que es un partido también complicado, ante un equipo recién descendido que hasta el pasado fin de semana no había perdido ningún partido en esta liga, que tiene un entrenador con experiencia, que lo conocemos aquí en Castellón. Un reto importante para él, Gabriele. Es un reto muy importante. Pero yo creo que si jugamos como en León los primeros 45 minutos, con esta intensidad, con la cabeza bien puesta y con las motivaciones que tenemos en este momento, después de haber sacado los 3 puntos el sábado, yo creo que podemos ganar. Es cierto que el Leganés viene de perder un partido y es un equipo recién descendido y puede que a final de temporada esté arriba. Pero ¿por qué no podemos pensar que no podemos ganar? Sí, porque el Castellón ha ganado a todo tipo de equipos en los últimos tiempos y ha demostrado que da igual el nivel. Simplemente el recuerdo de Almería del año pasado. Sí, Almería el año pasado, en fin, ha dado bueno, os digo una cosa que insisto que ahora cuando ganas todo es más bonito y aquí como pasamos del blanco al negro y del negro al blanco enseguida, pero os recuerdo, o conviene recordar, que Castellón cuando iba a jugar en Santander contra el Racing, bueno, el Racing con todo el potencial tal, y nosotros hubo un momento que le estábamos plantando mucha cara al Racing. Luego ya, pues sí, yo voy a 2 jugadas ahí, pero hasta el final Castellón peleó con opciones de puntuar. Sí, pero le acabaron lastrando los errores en los 2 primeros goles. Al final eso pasa muchísimo factura. Penaliza. Y bueno, a nivel de juego el Castellón le plantó cara perfectamente al Racing. Entonces perfectamente le podemos plantar cara al Leganés. Faltaría más. Sí, y un partido que se va a jugar el lunes, que habrá toda la semana para preparar este encuentro con Pablo Hernández al frente del equipo. Yo creo que ese partido lo va a dirigir, creo que todos coincidimos, salvo sorpresa, porque nunca se sabe con Bob Bulgaris. Cualquier cosa puede pasar con él. Es un hombre indescifrable, pero da la impresión de que va a tener continuidad, sobre todo después de haber ganado este partido frente a la Cultural leonesa y de la forma en que lo ha hecho. Y un jugador que ha destacado, no sé si por encima de los demás, pero ha tenido una muy buena actuación, como siempre o como casi siempre lo suele hacer,
es Alex Calatrava, que ha marcado un gol, abrió el marcador en una muy buena acción. Es verdad que fue un error en la salida de balón de la Cultural, pero luego hay que marcar ese gol. Se metió por la frontal, hizo un buen disparo con la izquierda, marcó y luego asistió en uno de los goles del Castellón, en el tercer gol del conjunto, o en el segundo del conjunto albinegro. Vuelve a ser un jugador importante, decisivo, no solo asistiendo, sino también marcando, Gabriele. Para esto se ha quedado, ¿no? Porque podía haberse marchado y el club ha apostado muy fuerte por él y sabemos que él tiene estos números, tiene gol, tiene fútbol, tiene esta zurda una zurda maravillosa que el año pasado nos dio muchas alegrías. Yo creo que ha ido de menos a más, está llegando a una buena condición física. Creo realmente que va a ser el jugador más importante de esta plantilla, teniendo en cuenta todas las salidas que han habido, para poder ayudar al resto de los nuevos. Se ve que muchísimas jugadas pasan todas por él, le buscan muchos y esto significa que él ha cogido responsabilidad y mucha fuerza dentro del vestuario también. Toni, Calatrava, qué bueno que te quedaste, ¿no? Pues sí, una apuesta muy, muy seria del club, porque el club está lanzando un mensaje muy potente para los rivales, es decir, yo tengo un buen jugador, tengo aquí una cláusula, no lo quiero dejar salir. Si tú me vienes con los 5 kilos, ahora serán más, imagino. Si no vienes con el dinero de lo que es para penalizar, yo me lo quedo. Y obviamente al jugador también le tienes que convencer. Jugador que tiene tantas novias o cantos de sirena de que van detrás de él, pues lógicamente le tienes que ya ofrecer proyecto, y más siendo tan joven, porque claro, todo lo que no sea proyecto para crecer son años perdidos. Entonces, a mí me ha parecido una jugada maestra. Es decir, me ha salido la oportunidad de poder vender X jugadores, porque es la única manera de que el club pueda crecer, de hacer no dinero con jugadores. A lo mejor, si lo hubieran vendido los 5 kilos o 4,5, pues igual lo hubiera vendido también, las como son. Pero una vez has apostado por él, y como él mismo ha dicho, de que el club ha apostado por él y hacer un equipo en torno a él, pues para mí es muy importante. Y como dice Gabriel, se va a convertir en un estandarte. Y se puede revalorizar más. Esa cláusula de 5 millones sube y a lo mejor, si lo hace bien, que esperemos que sí, se paga mucho más por él desde un club de primera división o sigue ayudando al Club Deportivo Castellón y se sigue revalorizando para siguientes temporadas. Calatrava evidentemente estaba muy feliz. Y esta fue su declaración en los medios del club tras el partido y puso en valor lo que ha aportado Pablo Hernández en esos 4 días que ha estado entrenando con el equipo. Bueno, al final hemos llevado a cabo el plan de partido del nuevo míster. Creo que el cambio al equipo ha sabido salir con otro aire, hemos salido bien al partido. El equipo ha sabido competir todo momento. Es verdad que hemos tenido algún momentillo así que hemos sufrido un poco más, pero bueno, al final lo hemos sabido sacar y nos llevamos la primera victoria para casa. Muy importante, ¿no? Empezar esos primeros 10 minutos con ese 0-2. Al final juegas todo el partido de cara con eso, ¿no? Sí, bueno, sabíamos que si salíamos con intensidad, que a ellos el inicio les costaba también y bueno, al final pues hemos conseguido los 2 goles, el partido se nos ha puesto de cara y lo que te decía, al final hemos sufrido un poco en algunos momentos del partido, pero creo que hemos estado concentrados, que es lo que necesitamos, buena mentalidad y ahora el lunes que viene pues contra Leganés. Has abierto el marcador con un zurdazo típico tuyo desde la frontal, luego has dado la asistencia que cerraba el marcador. Son 2 goles y 2 asistencias en los últimos 3 partidos. ¿Cómo te estás encontrando en estos primeros partidos de Liga? Bueno, estoy contento. Al final el club ha apostado por mí y creo que esa confianza que me ha dado se la tengo que devolver. Y bueno, yo estoy muy cómodo, me siento bien. Ahora poco a poco voy encontrándome un poco mejor y creo que aún puedo aportar más cosas y nada, a seguir con números. Y la última, un centenar de aficionados del Castellón han venido hasta aquí a León, muy, muy lejos de casa. Se llevan esa alegría de la primera victoria. ¿Qué les puedes decir? Bueno, que al final tienen que confiar en nosotros, que nos lo estamos dejando todos los días, estamos entrenando a tope, estamos jugando con muchas ganas. El equipo está
concienciado en que las cosas no van a salir y nada, animar a que sigan viniendo como han hecho siempre, que no se desanimen, que esto es muy largo y que hay que estar todos juntos. Las palabras de Alex Calatrava, evidentemente satisfecho después de esta victoria. Y otro aspecto que me gustaría subrayar, un gol a balón parado marcado por el Castellón en ese segundo tanto marcado por Barry. Es otro aspecto que era una asignatura pendiente en el equipo. No solo atrás, que concedía goles a balón parado, sino que no los marcaba en la otra portería. Y a ver si esto se convierte en tendencia de cara al futuro, Gabriele. Vamos a ver qué pasa, porque en Castalia, cuando hay un córner a nuestro favor, una falta, nos hemos dado cuenta que muchas veces los jugadores miraban hacia el banquillo, hacia el entrenador de balón parado que tenemos, y él daba indicaciones y mucha gente decía, pero vamos a ver, son jugadores profesionales y no saben cómo chutar, pero la estrategia es muy importante en estas ligas. Yo estoy muy contento que a balón parado hayamos marcado y me gustaría en el próximo partido ver si Brignani también nos marca un gol de cabeza, ya que Mantova ha marcado muchos goles, pero es una faceta del equipo que se tiene que trabajar muy, muy bien y nos puede dar muchos puntos. Y que en segunda división es muy importante, da muchísimo rendimiento. Y el Castellón la pasada temporada no obtuvo mucho rédito en este tipo de acciones y aún así se salvó. Si lo consigue este año, desde luego va a conseguir muchos puntos y va a dar un salto de calidad importante, Toni. Yo ahora mientras os escuchaba me estaba acordando que efectivamente el año pasado no destacamos en este aspecto, pero cuando estábamos en primera red es verdad que teníamos una plantilla a priori superior al resto del grupo, ¿no? Salvo los 3 o 4 equipos del Córdoba, Málaga, Ibiza, pero ahí sabíamos que cada vez que había un córner a favor del Castellón, sobre todo en Castalia, iban a pasar cosas. Y esta sensación la habíamos perdido. Así que yo espero que sí que se le pueda sacar rendimiento tanto a este tipo de entrenador de balón parado como a los jugadores, porque como tú has dicho antes, tenemos mucha variedad de jugadores que pueden hacer muchas cosas distintas. Entonces, bueno, yo espero que pronto empezamos a ver más cositas de estas. Y lo de Brignani, importante también, porque es un jugador con centímetros y el Castellón yo creo que no lo ha fichado solamente por el rendimiento que puede dar en defensa, sino también por lo que puede aportar en este tipo de acciones a balón parado, claro. ¿No? Por eso le ha dado muchos puntos al Mantova, marcando muchos goles. Hay que aprovechar su altura para poder intentar hacer algo distinto. ¿Cuánto mide, Gabriele? Creo que mide 1,90 o así. Creo que mide 1,91 o 92, sí. Uh-huh. Es un bicho grande. Ya, hay centímetros en la defensa del Castellón este año, más que el año pasado. Sí. Está también Sierra, que es un jugador alto también. Y bueno, yo creo que ahí tiene que aprovechar. Yo creo que se han dado cuenta también que era un debe que tenía el equipo, la falta de centímetros, y que ha sufrido mucho el Castellón a balón parado en centros laterales la pasada temporada, pero es que este año, en el arranque de temporada, también ha sufrido mucho, pero no creo que sea por una cuestión de centímetros, será por otras razones, pero también ha sufrido en ese tipo de acciones y yo creo que ahí puede salir ganando mucho el Club Deportivo Castellón, como también en ataque. Vamos a ver si Jacobsen por fin marca, porque lo está haciendo bien, le falta solamente el gol, y ahí vamos a ver quién va a ser el jugador penalizado, porque Cámara está lesionado y por eso no ha entrado en las últimas convocatorias, y bueno, Markanich no acaba de arrancar, tiene algunas apariciones estelares, como tuvo en el partido frente al Ceuta, Gabriele, que tuvo una muy buena participación, pero no está teniendo mucha continuidad en el juego. Está claro que la presencia de Jacobsen va a penalizar a los otros dos delanteros. Pero le podría venir bien a Markanich jugar al lado de Jacobsen, porque sí. Markanich para mí es un 9-9, es un 9 de... Rematador. Y entonces, claro, Markanich tiene esta característica de ser un 9 puro. Y los pocos minutos que se ha visto que a la hora de rematar, remata bien. Porque contra el Ceuta, el portero de Ceuta le hizo un paradón a la primera que tuvo, el poste, el balón remate de cabeza,
Y luego, si os acordáis bien, la temporada pasada contra el Albacete la actuación fue muy buena. Entonces, yo creo que simplemente necesita continuidad. Ahora, veremos el entrenador si apuesta por Jakobsen más otro delantero o si sigue con este planteamiento actual. ¿Qué harías tú, Tony? Pero mira, como estamos viendo que el Castellón, por el modelo de juego, claro, tampoco puedes... Es que ahora lo que nos está pasando es que el Castellón no tiene una alineación más o menos titular. Ya ha pasado más o menos. Pero ahora yo no sabría decirte cuál es. Entonces, eso es bueno y es malo, según como se vea. Pero claro, eso también te da más opciones a poder jugar de maneras distintas. Pero yo también estoy con eso, si tenemos aquí un rematador, lo que necesitaba es gente que le haga asistencias. Y tenemos jugadores que dan muy buenas asistencias. Y si nos quejábamos de, pero hay que chutar más. Yo creo que tarde o temprano Marcani se destapará y veremos que ese olfato goleador y el rematador tiene sentido. Porque nosotros lo que pasa es que el modelo de juego que tenemos es venga pase, te metes dentro del área y parece que hasta que no estás en el punto de penalti no rematas. Bueno, pues si es verdad que vamos a jugar así, pues ahí tenemos un rematador en el área pequeña que es él. Si jugamos a otra cosa con más amplitud, pues a lo mejor ya no tiene tanta salida. Pero como vamos a enfrentarnos a rivales diferentes, yo creo que oportunidades tendrán. Ya para acabar, ¿creéis que va a hacer muchos cambios Pablo Hernández en el próximo partido? Porque en el de su debut a lo mejor no quería hacer una revolución, no quería hacer cambios drásticos respecto a la época de Johan Platt, pero quizás en este próximo partido haga un 11 más a su imagen y semejanza y decida cambiar incluso de dibujo y jugar con 3 defensas. ¿Quién sabe? Yo lo suelto así por soltarlo. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que jugará con 4. No va a cambiar. Hay que ver si Sierra tiene algún problema físico porque tuvo que salir. Podría ser un cambio, a lo mejor, si no se recupera. Pero en líneas generales yo pienso que jugará el mismo 11. ¿Tony? Está ahí una ley que dice, ¿no?, que si algo te funciona no lo cambies. Y más en el fútbol. Los entrenadores de nosotros también son un poquito maniáticos en general. Es verdad que según las circunstancias, es verdad que solo tenía 4 entrenamientos y también por sensaciones, a lo mejor pongo este otro, pues según lo que quiera jugar, también depende de cómo juegue el Leganés, porque no es lo mismo el Leganés que la Cultu. Entonces, a lo mejor 1 o 2 cambios, yo creo que sí que es factible que haga, pero no hará muchos más. Sí que hizo una revolución, porque te ha puesto al Ronaldo, no te pone al Mavil, te pone al Cazar. Hemos visto que sí que hizo bastantes cambios. Bueno, 2, 3, 4, pero que el equipo lo notó mucho. Así que el Leganés, yo creo que un par de cambios sí que es posible que haga también, pero manteniendo ese mismo esquema que le hizo ganar en León. Pues esperaremos acontecimientos y esperemos que se lleve la victoria también este próximo lunes el Club Deportivo Castellón y que sea la segunda consecutiva del equipo albinegro, que podría suponer mucho también para Pablo Hernández en forma de continuidad en el equipo si finalmente así lo decide Bob Bulgaris. Tony Vallet, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Un saludo para todos. Un saludo. Y Gabriele, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y Igualmente. Y que te tengamos próximamente también en otra tertulia aquí en De Castellón acuerdo, Plaza. gracias. Un saludo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. No olviden que seguimos aquí. El jueves volvemos para hablar de la actualidad del Club Deportivo Castellón en Plaza Albinegra, aquí en el podcast de Castellón Plaza. Saludos.